especialmente vigente en un mundo con graves problemas de injusticia, con graves problemas añadidos a través de esta crisis reciente, 100 millones más con hambre en el plazo de un par de años, con una falta de ética y de responsabilidad en los grandes niveles del poder económico, político, social, etc. Bueno, pues este hombre visionario, Ecuría, todo su equipo, realmente una persona con capacidad, una capacidad enorme de generar equipo, de generar un trabajo multidisciplinario, etc. Yo creo que da una aportación, en primer lugar, de poner en medio del mundo en que vivimos una racionalidad profundamente humana y misericordiosa, una racionalidad que brota no solo de la idea, sino del sentimiento profundo de que la humanidad es una. No hay una humanidad de negros y blancos, no hay una humanidad de ricos y pobres, no hay una humanidad de bienaventurados y desventurados, porque la humanidad es una. Y si la humanidad es una, hay que poner ahí una racionalidad de respeto profundo a los derechos de la persona humana, de respeto profundo a la dignidad de la persona humana. Y ese sentimiento de que la humanidad es una se vincula profundamente a la esperanza del reino de Dios, ese momento en que todos seremos realmente uno en el Señor, en la esperanza, se une a la radicalidad evangélica que hace que nos comunica que Dios está en los pobres, parte de la fe en Jesús como base de esa dimensión solidaria y misericordiosa. Una racionalidad humana que no es puramente teórica, sino que está profundamente afincada en la realidad, ¿no? Y Ecuría decía siempre que el principio realidad era el primer principio de cualquier pensamiento que quisiera ser mínimamente liberador. En la universidad decía siempre también que la realidad era la primera materia que se debía estudiar en la universidad, y la realidad de nuestros pueblos, la realidad nacional, la realidad presente en la historia concreta, ¿verdad? La primera materia, esa era siempre la realidad nacional. Y dado que la realidad mayoritaria era y es la de los pobres, había que poner racionalidad desde la realidad de los pobres. En ese sentido hablaba de revertir la historia. Una historia que hasta el presente se construye desde el poder, desde la fuerza, desde la racionalidad del más fuerte, una historia que hay que revertirla para que se construya desde los más pobres. Y que se construya desde ahí porque no solamente son mayoría, ¿verdad?, en la población mundial, entonces, la humanidad es una, al menos desde la mayoría hay que construir la historia. No solamente por eso, sino porque además, desde la fe cristiana, ellos son la mayor presencia de Jesús en la historia y por tanto los que tienen mayor capacidad de aportar salvación a la historia. En los pobres está Jesús. Si vemos las bienaventuranzas, vemos que ahí están los pobres. Si vemos el juicio final en Mateo 25, vemos que ahí están los pobres. Si vemos Lucas 4, el anuncio de la misión de Jesús, ahí están los pobres, ahí está la salvación, ¿verdad?, en los pobres. Entonces dice, bueno, pues, si realmente queremos salvación para el mundo histórica, hay que partir desde los pobres, ¿verdad? Y él añade que los pobres con espíritu, es decir, aquellos pobres que desde su conciencia luchan por una liberación incluyente de todas las personas, tienen como un plus de fuerza salvífica. No solamente están ahí, no solamente está ahí la salvación, no solamente está ahí el rostro de Jesús, la persona de Jesús presente en ellos, sino que además está la conciencia liberadora de Jesús en ellos. En ese sentido, él insistía mucho en que la verdadera liberación de este mundo tiene que pasar a través de los que él llamaba los pobres con espíritu. Es decir, los pobres de espíritu pueden ser todos, ¿verdad?, pero quienes nos van a enseñar la construcción histórica de la liberación son los pobres con espíritu, los que conocen su propia realidad, los que conocen cuáles son los caminos o desean construir caminos de liberación, los que
luchan y se sacrifican desde su propia condición por los demás pobres. En este contexto, insistía él en que desde la pobreza, ¿verdad?, solamente es válido en la construcción de una historia, de una humanidad una, lo que se puede universalizar, ¿verdad? Solamente es válido para construir un nuevo desarrollo de la humanidad lo que es universalizar. Y tenía una dura crítica al modelo occidental que no lo veía universalizable, ¿verdad? Lo mismo que no veía universalizable el mercado construido desde la fuerza y desde el poder. Una necesidad, insistía él, hay histórica de comenzar de nuevo. No en el sentido de que haya que cambiarlo todo, pero sí que la dirección del conjunto hay que cambiarla, ¿verdad? La dirección del mundo en que vivimos es una dirección que beneficia a minorías y daña a mayorías, ¿verdad? El dinamismo principal del mundo en que vivimos hay que cambiarlo. No puede ser el dinamismo de la ley del más fuerte, sino el dinamismo de la ley de las grandes mayorías más débiles del mundo en que vivimos. Hay que cambiarlo, ¿verdad? Dentro de, siguiendo, ¿verdad?, con este pensamiento, hablaba entonces de una nueva civilización. Si hay que cambiar el mundo, si hay que revertir la historia, necesitamos una nueva civilización. Una civilización que él llamaba civilización de la pobreza frente a la civilización del capital. No quería decir que hubiera que pauperizar al mundo en que vivimos, sino que había que partir desde las necesidades de los pobres para poner como objetivo principal del desarrollo humano la cobertura de las necesidades básicas y el convertir el trabajo en la fuente de desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, tanto a nivel personal como a nivel social. Él pensaba que lo que dinamiza la historia del momento es el afán de acumular capital, ¿verdad? Y que bueno, esto hay que cambiar. No podemos construir la historia sobre la acumulación de capital como el máximo deseo de felicidad del ser humano, ¿verdad? Construirlo sobre la dignificación del trabajo. Y en algunos momentos oscilaba, le llamaba civilización del trabajo en vez de civilización del capital, pero solía insistir en el término civilización de la pobreza precisamente para indicar que la salvación venía de los pobres, y de un modo especial de los pobres con espíritu. Un filósofo con un recio pensamiento teológico que veía en los pobres la figura de Jesucristo. Entonces la civilización tenía que ser civilización de la pobreza precisamente porque desde la fe cristiana en los pobres era donde estaba de un modo más abundante la presencia de Dios. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, y ¿cuándo te vimos? Bueno, cuando vieron a un pobre se solidarizaron con él, conmigo se solidarizaron. Ahí estaba la presencia de Jesús. No lo olvida la necesidad del hombre nuevo, ¿verdad?, de la persona nueva. No se trata solo de cambiar la sociedad y la dirección que nuestra sociedad tiene, pero insiste en que ambas cosas hay que trabajarlas al mismo tiempo y que no logramos una verdadera construcción de la persona nueva, del ser nuevo cristiano, si no nos comprometemos y si no somos capaces de ver a Cristo en los pobres y por tanto comprometernos con la transformación de la sociedad en que vivimos.